Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Padre te bendiga, ya estamos conectados a través de Facebook y a través de Instagram, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre, estamos en Estados Unidos, California, San Luis Obispo. Buen reposo para todos. Hoy a terminar entonces la serie de estudio La Familia. Ya venimos con varios mensajes, compartiendo varios días que ha sido de gran bendición. Ha sido de bendición para muchas personas, aquellos que han vivido diferentes situaciones, diferentes problemas en el matrimonio, en la familia, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar hoy con este mensaje, ya el último de la serie de estudio de la familia, y el título de este mensaje tiene que ver con mi segundo matrimonio. ¿Me puedo volver a casar? Vamos a ver qué dice la palabra de Yahweh, qué dice las Escrituras con respecto a este tema. Así que acompáñame en oración, vamos a orar al Padre para que el mensaje de hoy pueda ser de bendición y pueda traerte mucha edificación. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por el día de reposo. Te pido, Padre, que estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de todo aquel que esté escuchando este mensaje, que tu palabra y tu espíritu pueda ser de bendición para ellos, que hoy puedan aprender y entender, comprender muchas cosas, que tú puedas llevarte toda presión, todo cansancio, todo malestar, todo problema que estén pasando, tú puedas ayudarles y darles paz. En el nombre de Yahshua te lo pido, y que este mensaje pueda ser de bendición. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con el mensaje de hoy, el último mensaje de la serie de estudio de la familia. Y vamos a ver mi segundo matrimonio. ¿Me puedo volver a casar? Hace unas semanas atrás había comenzado a dar un mensaje que es cómo conocer a la persona correcta, y hablaba del noviazgo. Voy a hacer un breve repaso de todos los mensajes que he dado. Quizás algunos de ustedes no han visto algunos de los mensajes y lo pueden ver en el muro del Facebook, en Instagram o canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua. Ahí pueden encontrar estos mensajes. Y hablaba acerca de la importancia de conocer a la persona correcta, porque muchos de nosotros seguramente, quizás en tu caso o en el mío, hemos conocido a una persona, nos hemos puesto de novios, nos casamos y luego nos dimos cuenta de que no era la persona para nosotros, no era la persona correcta. Por un montón de situaciones, por un montón de problemas, por situaciones que nosotros no nos esperábamos y terminamos divorciándonos. Ahora, yo hablaba de la importancia de entender que para llegar a conocer a alguien, llegar a tener un noviazgo, que el noviazgo es conocer a una persona antes del matrimonio, necesitamos conocerla en todas las áreas. Entonces este es el punto muy importante para tener presente. Conocer a la persona correcta es poder ya estar con seguridad de que es el hombre o la mujer que necesitamos o que el Padre nos da. Entonces hablaba la importancia de conocernos en todas las áreas, de poder tener comunicación, tener diálogo, etc. Entonces también hablaba acerca de poder conocer su familia, conocer su pasado, conocer cómo está su corazón, cómo está su alma, porque muchas veces cuando la persona no está bien en las emociones, no está bien en el corazón, luego puede traer problemas en la pareja. Entonces hablaba de la importancia de entender la persona correcta en nuestras vidas. Y también hablaba de situaciones que suceden cuando conocemos a una persona, cuando vemos que no nos conviene, cuando no es de bendición,
o cuando es yugo desigual. Y hablaba de un montón de puntos, que por eso si no viste el mensaje te invito a que lo veas, donde ella explicaba bien que una de las cosas es que si la persona es insegura, te va a traer muchos problemas. Si la persona es celosa, si es egoísta, si tiene padres o hermanos. Y que muchas personas se casaron creyendo que eran felices, que iban a vivir bien, pero luego se dieron cuenta que no. Y el matrimonio es el fruto de la relación de un noviazgo. Por eso nosotros cuando conocemos una persona tenemos que conocerla bien. Tenemos que conocerla bien en todas las áreas para llegar a un matrimonio y que ese matrimonio sea de bendición y no de maldición. Hay pocos matrimonios que han llegado a tener 20, 30, 40, 50 años de casados y son ancianos y todavía están juntos. Y eso es una gran bendición. Pero la mayoría de los matrimonios no llegan a formar una familia o son de bendición. Y yo hablaba de que el matrimonio no lo creó el hombre. Cuando hablábamos de matrimonio, el matrimonio lo creó Yahweh, lo creó nuestro Padre Celestial, y el divorcio no lo creó tampoco el hombre, lo creó él. Y hablaba de que el divorcio no es pecado, como muchas congregaciones han enseñado, porque el divorcio lo creó Yahweh. Yahweh creó el divorcio. En Deuteronomio, Yahweh le dice a Moisés: dile a mi pueblo, dile a mis hijos que les daré carta de divorcio por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando una de las partes tiene el corazón duro, cuando una de las partes es yugo desigual o las dos partes es yugo desigual, lo que sucede es que hay divorcio, porque ya no hay solución. Entonces explicaba la importancia de entender que es un matrimonio. Un matrimonio es cuando dos personas son una sola carne. Un matrimonio es cuando dos personas se aman y se unen en intimidad sexual y son una sola carne. Un matrimonio bendecido es cuando dos personas, el Padre las une y son una sola carne. Ese es el matrimonio en sí. El matrimonio en sí no es casarme por iglesia o casarme por el registro civil o por la ley humana. Eso es algo natural y físico que todos lo pueden hacer. Pero el matrimonio correcto, bendecido, es la aprobación del Padre en dos personas. Por eso dice claramente en Génesis: y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa esto? Que dejar a la familia y unirse a su mujer o a su esposo es formar el matrimonio. Por eso el matrimonio no lo creó el hombre, ni lo creó tampoco el hombre creó el divorcio, sino que Yahweh fue el que lo creó. Y también hablaba de las funciones del deber conyugal, la función del esposo, la función de la esposa, también la función de los hijos. El esposo es cabeza, sacerdote, el esposo es autoridad, es el que provee, es el que tiene que enseñar a amar, el que tiene que enseñar a respetar, el que tiene que enseñar a dar consejo, y es el que toma las decisiones en la familia. La mujer es la idónea, es la costilla, es la que tiene que estar al lado, es la que tiene que ser compañera, tiene que respetar a su marido, la mujer debe amar a su marido, la mujer también tiene que ser la administradora y tiene que ser la que le aconseje al marido. Y el marido es el que toma la decisión. Ahora, si toma una decisión incorrecta o toma una decisión correcta, el responsable es el hombre. Por eso el hombre es responsable y tiene autoridad. Lamentablemente, muchos enseñan que la mujer debe estar sujeta al marido y tiene que hacer todo lo que el marido dice, y acá tenemos un gran error. Sujeta, la palabra sujeta no se refiere a estar inclinada debajo del hombre, sino a respetar la autoridad espiritual que Yahweh le dio al hombre. Y el hombre tampoco tiene
que tomar esa autoridad y usarla de manera incorrecta. Ahora, la función de los hijos es que tienen que respetar a los padres, como dice el gran mandamiento en el libro de Éxodo. Respetar, honrar a nuestros padres, para que los días sean alargados en nuestra vida. Entonces hablaba del matrimonio, de la importancia de lo que es el matrimonio, que el fruto del matrimonio son los hijos. La familia es un matrimonio, dos personas, donde a través de su amor y a través del fruto de ese amor vienen los hijos. Y también hablaba del divorcio. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque el divorcio no lo creó el hombre, sino Yahweh. Yahweh creó el divorcio. Ahora, el divorcio es cuando ya un matrimonio no tiene solución, cuando ya buscaron la manera de ver la manera de restaurar el matrimonio, si hubo engaño, si hubo en sí situaciones difíciles en el matrimonio, si hay perdón, reconciliación, pero si ya no hay solución en un matrimonio, está el divorcio. Y ya expliqué hace días atrás el tema del divorcio. Si no viste el mensaje, podés buscarlo a través del muro del Facebook, a través del muro de Instagram o del canal de YouTube. Eric Tiseira, pastor Eric Tiseira, ministro de la Senda Antigua, y ahí explico bien detallado el divorcio. Y yo explicaba hace días atrás que lamentablemente en muchas iglesias, congregaciones nos han enseñado mal cuando dice que solamente por causa de adulterio te puedes divorciar. Si no hay adulterio no te puedes divorciar. Y el libro de Mateo, capítulo 19, Yahshua le habla a los fariseos, el Mesías le habla a los fariseos, le dice que está permitido que el hombre le dé carta de divorcio a su mujer o haya divorcio en un matrimonio solamente por causa de adulterio. Es decir, el Mesías le dice a los fariseos, ustedes no pueden divorciarse todas las veces que quieran, no pueden divorciarse todas las veces que ustedes tengan ganas. Porque al principio no fue así. Pero por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón en el hombre, está el divorcio. Es decir, que si una de las partes no tiene un corazón blando, un corazón noble para restaurar el matrimonio, no va a funcionar. Ni tampoco de las dos partes. Por eso dice el Mesías, lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esto? Que hay matrimonios que el Padre los unió. El Padre los unió, solo el Padre los puede separar. Hay matrimonios que el Padre no los unió. Y cuando digo del Padre, me refiero a nuestro Padre Celestial, a Yahweh. ¿Por qué? Porque que vos te cases por una iglesia o te cases por civil no significa que el Padre te haya unido. Entonces, ¿cómo sabemos si Yahweh no me unió a mi esposo o a mi esposa? Si Él mismo, a través de su Espíritu, a través de su palabra, te dijo que sí o te dijo que no. Entonces, el Mesías dice, lo que unió Yahweh, lo que unió el Padre, no lo separa el hombre. Ahora, si Él te unió con un hombre, con una mujer que Él te dio y vos te divorciás, sin la autorización de Él, ahí sí estás pecando. Ahí sí estás cometiendo pecado en divorcio, porque estás desobedeciendo al Padre. Y si te casás con otro hombre o con otra mujer, estás cometiendo adulterio. Entonces debemos ver el contexto de la Escritura. Por eso el Mesías luego, enseñándole a los fariseos esta verdad, los discípulos dicen, bueno, es difícil esta condición. Entonces, mejor no conviene casarse. Y él dice, sí, pero lo que yo he enseñado es para aquellos a quienes les he dado. Es decir, a los fariseos. Porque ellos se casaban y se divorciaban todas las veces que ellos querían. Entonces necesitamos entender el contexto. Si tu marido te golpeó muchos años, te maltrató a tus hijos, y él no cambió,
vos no podés seguir en esa situación, vos sos libre de divorciarte. Ahora, si Yahweh te lo dio, solo Yahweh te puede dar autorización de divorciarte. Lo que sucede es que en la iglesia, lo que sucede es que en la religión te condenan, te juzgan. Y cuando el Mesías dice solamente por causa de adulterio, es como si fuera que nos está diciendo, bueno, entonces tengo que engañar a mi esposo para divorciarme, tengo que engañar a mi esposa para divorciarme, pero ese contexto hacia los fariseos, no está hablándole al mundo entero. Pero si el padre te unió con una mujer o con un hombre, solo él puede divorciarte, porque si vos te divorciás sin la autorización de él, ahí sí está cometiendo pecado. Entonces vimos también este mensaje tan importante que es el divorcio, y que el divorcio también puede ocurrir por dos puntos muy importantes: yugo desigual y cuando hay maltrato o engaño. ¿Y qué es yugo desigual? Cuando dos personas, hombre o mujer, en un matrimonio no caminan a la par. ¿Y qué es yugo? El yugo es como un palo, como un travesaño que se usaban en tiempos de antiguos y aún hasta ahora en el campo, con los bueyes, con las vacas, con animales, para ser un cerco en la tierra, para marcar la tierra, para el sembrar, etc. Y ese yugo hacía que los dos caminen en el mismo camino y vayan en la misma velocidad y en el mismo estrecho sendero. Cuando hay yugo desigual es porque uno de los dos se quiere ir para la derecha o se quiere ir para la izquierda o quiere frenarse o va avanzando más que el otro. Un matrimonio es par, es de a dos. Por eso Yahweh sacó la costilla de Adán y formó la mujer, porque la mujer tiene que estar al lado. Y hoy en día, muchos matrimonios están en yugo desigual. Porque muchas mujeres se casaron con hombres que no aman a Yahweh, que no conocen a Yahweh y que no aman la verdad, que no están en la luz. Y eso es yugo desigual. O hay hombres que se casaron con mujeres que no aman a Yahweh y que no quieren caminar con Yahweh. Y como dice Pablo, ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No podés formar pareja, no podés casarte con alguien que camina en tinieblas si vos estás en la luz. O aquel que está en tinieblas buscar a alguien que está en la luz. Es imposible, no hay unidad. Entonces tenemos que darnos cuenta si quizás vos tenés un matrimonio, ¿cómo está tu matrimonio? Si está como yugo desigual o no. Y Pablo aconseja acerca del yugo desigual de muchas maneras. Que si el hombre no quiere caminar en la verdad del Padre, vos no estás obligada a estar con él. ¿Por qué? Porque es yugo desigual. Y vuelvo a decir, durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, muchas mujeres, y esto lo digo porque es en la mayoría de los casos, hay casos también de hombres, pero en la mayoría de los casos, muchas mujeres han vivido una vida infeliz. Han sufrido. Hombres secos, fríos, que maltrataron a muchas mujeres, que no dieron testimonio, que en sí usaron la autoridad que Yahweh les dio de una manera incorrecta, que lastimaron a sus hijos, que hicieron muchas cosas mal y que hoy en día muchas mujeres están lastimadas, tienen la estima destruida, tienen la baja autoestima por el piso. Muchas mujeres han sido muy maltratadas y esto es uno de los puntos que también he hablado en el mensaje del divorcio. Muchas mujeres han sido maltratadas hasta el día de hoy y muchos de ellos, muchos matrimonios que dicen ser cristianos, que van a una iglesia, que leen la Biblia, que oran, viven un matrimonio en yugo desigual y muchas mujeres son maltratadas. Y yo hablaba de algunas características.
Son personas, y en el caso de las mujeres que pasa, porque hay hombres también que son maltratados por las mujeres, pero la mayoría de los casos son mujeres. Son mujeres que muestran sumisión hacia el atacante, es decir, hacia ese hombre que la maltrata. Son mujeres que delante de su marido agachan la cabeza y están ahí, mudas, sin hablar, y para hablar piden la autorización de su marido. Son mujeres que están en forma totalmente a la defensiva. Cuando un hombre viene y le hace un chiste o le dice algo y lo toman mal y se enojan. ¿Por qué? Porque están marcadas, están heridas por sus esposos. Tienen la autoestima baja. Viven, muchas de ellas, estresadas. Viven aisladas, no son sociables, no se relacionan con otras personas, con otras mujeres. Muchas de ellas tapan sus cuerpos, no se arreglan, no se pintan, no se arreglan el pelo. ¿Por qué? Porque su marido continuamente las está marcando que solamente su cuerpo, su belleza es para ellos y para nadie más. Muchos de esos maridos son celosos, son en sí tóxicos, son machistas, son personas que no saben valorar a ellas. Y muchas de ellas, muchas mujeres maltratadas, son mujeres que se sienten culpables, que viven bajo el temor, que viven bajo la esclavitud sexual, que tienen sexo cuando el hombre dice, que la manejan para un lado, para el otro. Y la mayoría de los casos, las mujeres que son maltratadas no hablan, se callan porque tienen miedo, porque muchas de ellas también son amenazadas. Entonces tenemos que entender que cuando venimos a la restauración de las Escrituras, cuando venimos a la senda antigua, que así se llama este ministerio, tenemos que ser restaurados en lo que es la familia, en lo que es el concepto del matrimonio, en el concepto del noviazgo, en el concepto de los hijos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado muy mal. Muchos pastores han cometido muchos errores con muchos hermanos en las congregaciones, donde la mujer, mayormente la mujer, fue durante muchos años maltratada, infeliz. Y si vos estás pasando esto que estoy hablando, si sos maltratada, si estás bajo yugo desigual, si crees que el divorcio es pecado, tenés que entender que no es así. Y tenés tiempo de rearmar tu vida, de reiniciar tu vida, de ser feliz. Tenés la posibilidad de conocer a otra persona. Y antes de llegar al punto de si nos podemos volver a casar, si podemos volver a formar familia después de estar divorciados, yo quiero hablar de otro punto importante cuando ocurre un divorcio. Los hijos. Los padres se divorcian, los padres se separan. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos sufren. Más del 70% de los matrimonios que se casan terminan divorciándose. Y esto es una estadística mundial. Pocos matrimonios llegan a la vejez juntos. Pero vemos que cuando hay un divorcio, uno de los problemas dentro del divorcio es el tema económico. Siempre pasa que hay matrimonios que una de las partes busca la manera de no darle nada a la otra parte. Y lo que sucede es que la mujer, aún teniendo hijos, tiene derecho, mucho más derechos que el mismo hombre en un tiempo de divorcio. Pero vemos también que los hijos son los que más sufren. Y muchas veces cuando el hombre y la mujer deciden separarse, divorciarse, están pensando en ellos.
Están pensando en cómo acomodarse, están pensando de qué le puedo sacar a él, qué le puedo sacar a ella, y no piensan en los hijos. Y los hijos son los que más sufren. Entonces podemos ver algunos errores que muchas veces los padres cometen al divorciarse. Y uno de los errores es que no se dan cuenta que los hijos sufren. Uno de los errores que también cometen los padres es hablar mal de papá, es hablar mal de mamá. Y lo hacen delante de los hijos. O se ponen a discutir delante de ese hombre o de esa mujer que ya no es mi esposo, no es mi esposa, y los hijos escuchan y los hijos sufren. Otro punto que muchos cometen es usar a los hijos para sacarle información. La mujer, la madre le usa a los hijos para sacarle información al ex qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer. Y sucesivamente al revés. Otros errores también es que todo lo que te dice mamá es así, hijo, pero lo que te dice tu papá no hagas caso. Y ya los chicos ven de un lado que le dicen una cosa, ven del otro que le dicen otra, y ellos después empiezan a crecer, y ¿qué es lo que sucede? Comienzan a ser rebeldes. Terminan haciendo lo que a ellos les parece o lo que escuchan de la puerta para afuera. Y ya no escuchan a mamá, ya no escuchan a papá. Y ahí es donde ya entramos en un punto importante que yo muchas veces hablo, que es cuando perdemos el corazón de nuestros hijos. Cuando ellos están en casa, cuando ellos se van al colegio, cuando ellos están con la familia, pero no están. Están, pero no están, porque perdimos el corazón de ellos. Y es muy difícil recuperar el corazón de nuestros hijos. Entonces, en el tiempo de un divorcio, es muy difícil lo que pasa. Porque las dos partes sufren, no solo emocionalmente, psicológicamente, muchos pierden el peso, no tienen hambre, caen en depresión, pero se olvidan de los hijos, porque los hijos también sufren mucho. Hay chicos, depende de la edad que tengan, pueden tener problemas de salud, pueden tener algún tipo de retraso, pueden tener también problemas de comunicación, empiezan a ser tartamudos, empiezan a ser tímidos, empiezan a hacerse pis encima, empiezan a tener pesadillas, etc. Por eso en muchos casos los padres tienen que ver cómo están los hijos, porque en muchos casos van a tener que pedir ayuda, en muchos casos psicológica y también espiritual. Entonces, cuando ocurre el divorcio en las dos partes, tenemos que entender que nuestros hijos son los que más sufren. Los hijos son marcados a través del divorcio. Uno de los puntos importantes de tener presente es que nunca le tenemos que mentir. Tenemos que ir explicándoles a ellos por qué papá y mamá se divorciaron, por qué papá se fue, por qué mamá se fue, y de a poco, con amor, con paciencia, hablándoles, explicándoles la situación. Y uno de los puntos importantes es que los padres tienen que escuchar a sus hijos, porque ellos necesitan hablar, ellos necesitan descargarse, ellos necesitan comunicarse y poder nosotros entender qué es lo que les está pasando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede si nosotros nos divorciamos? Si nosotros nos divorciamos, tenemos todo el derecho a poder formar una familia nuevamente, a poder en sí entablar un noviazgo y volvernos a casar. No hay ningún versículo en la Biblia, ni en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, que Yahweh prohíba que el hombre o la mujer se pueda volver a casar.
pueda volverse a unir a un hombre, a unirse a una mujer y recibir la bendición de él. Podemos ver ejemplos. Jacob tuvo 2 esposas, Raquel y Lea. Y vemos también David, que tuvo varias esposas. Salomón también tuvo varias esposas. Vemos que en las Escrituras en ningún momento fue prohibido volverse a casar. Pero Pablo en el libro de Efesios habla de los requisitos que necesita un pastor o un ministro o alguien que es llamado por Yahweh para poder dar buen testimonio. Y él dice que sea en sí esposo de una sola mujer. Y está hablando de un matrimonio. Pero no hay ningún versículo que prohíba volvernos a casar. Lo que sucede es que lamentablemente muchos han enseñado y están enseñando de que divorciarse es pecado. Pero lo vuelvo a decir, si nos divorciamos por alguien que el Padre, que Yahweh nos unió, solo Él nos puede autorizar a hacerlo. Y si lo hacemos, entender que tenemos la posibilidad de volver a conocer a otra persona. El Padre nunca quiere que nosotros tengamos una vida infeliz. Si uno se quiere casar. Ahora, si uno se divorcia y no se quiere casar, tiene todo el derecho de no casarse. Si alguien no se quiere poner de novio, tiene todo el derecho de no ponerse de novio. Pero uno sabe lo que quiere, uno entiende lo que anhela, y el Padre lo sabe, Yahweh lo sabe. Por eso necesitamos entender bien el contexto de lo que es el noviazgo, lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, cuando es yugo desigual, y cuando nosotros tenemos que entender que cuando nos divorciamos podemos volvernos a casar. Hoy en día, aquellos que son llamados a ser pastores, ministros, aquel que se divorcia lo condenan. Le cierran las puertas en las iglesias. Le dicen que están en pecado y que ya uno los puede usar. Eso se llama religión. Eso se llama doctrina de hombre. Y el Padre claro que puede usar a alguien divorciado o a alguien divorciada. Y acá hay un caso ejemplar. Mi persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender correctamente las Escrituras, a salir de la religión, a salir de las doctrinas de hombre, a salir de sí de las falsas enseñanzas. Porque lamentablemente, a través de estos temas bíblicos, que es la familia, que es el noviazgo, que es el matrimonio, han lastimado a mucha gente. Por eso, si alguien se ha divorciado y anhela tener un compañero, una compañera, ora a Yahweh, ora al Padre y Él lo puede dar. Entonces, para poder cerrar el mensaje de hoy, ¿mi segundo matrimonio me puedo volver a casar? Claro que sí. Pero si lo haces, tenés que estar muy bien seguro, muy bien segura de que sea la persona correcta. Para que no cometas los errores que cometiste antes. Vuelvo a decir, para conocer a la persona, entablar un noviazgo y llegar a un matrimonio, tenés que conocerla bien. Porque si no cambia en el noviazgo, no corrige en el noviazgo lo que tiene que corregir y lo que tiene que cambiar, no lo va a hacer en un matrimonio. Por eso, si querés volverte a casar, tenés todo el derecho y Yahweh te puede dar la bendición. Pero que sea de la manera correcta, guiada por Él, guiado por Él, porque es la manera que va a ser de bendición. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y aquellos que quizás no vieron la serie de estudio, cómo conocer a la persona correcta, sobre el noviazgo, el matrimonio, el divorcio, y ahora el cuarto mensaje que es mi segundo matrimonio, ¿me puedo volver a casar? Está ahí en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Pastor Eric Tiseira, también en el Facebook, en el muro y en el Instagram. Gracias a todos que están siempre conectados, apoyando el ministerio. Que Yahweh les bendiga,
que también tengan un buen reposo y damos gracias al Padre lo que Él está haciendo aquí en Estados Unidos, California. El Padre está trayendo restauración a su pueblo, liberación, sanidad, y está llevando a su pueblo a su verdad. Así que comparte este mensaje a aquellos que quizás están pasando situaciones difíciles en su noviazgo, en su matrimonio, en su familia, o están pasando un divorcio. No te lo pierdas. También poder compartir, porque mucha gente, muchas personas, muchos hermanos necesitan esta verdad. Así que Yahweh te bendiga. Nos vemos en la próxima semana. Buen comienzo de semana también. En otros mensajes seguimos con la escuela. Seguimos la escuela de niños, la escuela del ministerio y otra serie de estudios que vienen que va a ser de gran bendición. El Padre te bendiga. Bendiciones. Shalom.